atacar las causas que hoy están incidiendo en el retardo procesal. Aquí. Bien, era un pedacito de la larga intervención del presidente Hugo Chávez hoy vía telefónica en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros vamos a abordar, estos no son los temas que tenemos en la mesa, pero obviamente están vinculados con la situación política nacional y la posición de Venezuela en el ámbito latinoamericano y mundial. Recordamos que ayer se realizó la instalación del Polo Patriótico del sector de intelectuales y artistas. Ese va a ser el primer tema que abordaremos esta noche. Y hoy, entre hoy y mañana, se desarrolla un encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, también en nuestra ciudad capital. Esto con la visión de la posición venezolana y la posición de las grandes potencias en la cumbre Río +20, prevista para el próximo mes de junio. Presentamos a nuestra invitada, a nuestros invitados. En primer lugar, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Bienvenido. Gracias, Vanessa. La profesora Carmen Boor, que es coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bienvenida, profesora. Gracias por estar aquí. Y el escritor Julio Escalona. Bienvenido. Gracias por estar aquí también. Esta noche vamos a hacer magia con el tiempo porque son bastantes temas los que queremos trabajar. Queremos retomar del acto, el hermoso acto que se llevó a cabo el día de ayer en el Teatro Teresa Carreño, el manifiesto que leyó nuestro querido poeta Gustavo Pereira, un texto que además fue elaborado por la poetisa, como él mismo lo contó, Daniela Seidman, con respecto a la posición de intelectuales y artistas en apoyo al presidente Hugo Chávez. Veamos. Estamos aquí para decirle presente al presente, para abrazar con la fuerza de todas las voces, de todos los brazos, de todas las ganas, el sueño que hemos sabido hacer nacer, el que ha parido el pueblo de Bolívar, de Miranda, de José Leonardo, de Guaycaipuro, de Rengifo, de Reverón, de Nazoa, el de tantas mujeres y hombres que se sembraron a sangre, corazón y conciencia para alumbrarnos el futuro. Y el futuro es hoy, en este tiempo y esta tierra. Es este pueblo que edifica el porvenir en la sabia mirada del pasado, en la simiente de la siembra que florece. Somos más de 20 millones de ojos conquistando el futuro, más de 10 millones de voces y conciencias sumándose irrevocablemente al porvenir. Este es el tiempo del pueblo en mayúsculas. Somos el pueblo cantor, poeta, artista, creador, y los pueblos ni mueren ni se acallan, son grito primigenio, son canto, tacto, verso, caricia, anhelo prendido en todas las voces nuestras, en todos nosotros que empujamos hacia adelante, que alumbramos el camino del mañana de la mano de los que fueron antes y del que es hoy, es y será para siempre nuestro comandante. Los escritores, artistas e intelectuales reunidos hoy en el Teatro Teresa Carreño nos hemos hermanado en el propósito de contribuir con nuestra palabra y nuestro esfuerzo en la refundación de la República, tal como se establece en el preámbulo de su Constitución, aprobada en referéndum por el pueblo venezolano. Unidos en la lucha por construir el nuevo orden social de justicia y de derecho que la revolución bolivariana ha iniciado y sostiene bajo la conducción de nuestro querido presidente Hugo Chávez. Era el poeta, nuestro queridísimo poeta Gustavo Pereira. Lo saludamos donde quiera que se encuentre. Le damos la palabra en primer lugar al ministro Pedro Calzadilla. Esta es una iniciativa mayoritaria en el ámbito de las intelectuales, los intelectuales y artistas, o minoritaria. Usted sabe que la derecha siempre se arroga para sí, supuestamente tiene la mayoría de la intelectualidad del país. Bueno, yo creo que, gracias Vanessa, bueno, estamos todavía disfrutando el recuerdo reciente de ese acto maravilloso que hicimos ayer. Fue una gran fiesta, una reunión de figuras fundamentalísimas de nuestra cultura, del pensamiento, que nos dimos cita en el Teatro Teresa Carreño, 1700 y tantos figuras primordiales de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestras expresiones artísticas, escritores, pensadores de toda la geografía nacional. Muchos quedaron fuera por distintas razones que no pudieron venir, pero ahí está una representación quizás
de lo más importante de la historia reciente de nuestra cultura y nuestro pensamiento. Grandes maestros. ¿Consideraría que es una representación mayoritaria en la pugna entre izquierda y derecha? Yo creo que ahí está, como lo hemos dicho, lo mejor del pensamiento, lo mejor de la intelectualidad, lo mejor sin dejar por fuera a nadie, sin negar el trabajo de muchos. Pero allí estaba reunido una extraordinaria representación de lo que somos como pueblo y de lo que hemos sido, ¿verdad?, en ese trabajo de crear y pensar el país. Y ella estaba congregados por la patria, congregados alrededor del corazón de nuestro pueblo, del corazón venezolano, diciendo presente en el futuro que es hoy, como lo dijo el poeta Gustavo Pereira. ¿Hacia dónde apunta el polo patriótico de intelectuales y artistas? ¿Es solamente para las elecciones? Fíjate, esa es una iniciativa para, en este reto que nos ha planteado el comandante, de crear los espacios organizativos para que se exprese una inmensa mayoría de personas y agrupaciones que están en sintonía con la patria, con el futuro, con la independencia, en un amplio espectro. Ayer se reunieron personas que nunca habían estado presentes en actos de este tipo. ¿Por qué no se las había invitado? ¿Por qué no querían participar? Porque el llamado que ha hecho el presidente es un llamado que trasciende una agrupación partidaria. Es un llamado a la construcción, a sostener la independencia, a garantizarla para nuestros nietos, para nuestros hijos. Y esa convocatoria incluye, más allá de una convocatoria restringida a una agrupación política o a un sector político, es la patria la que está en juego y así lo entendemos quienes nos congregamos allí. Como historiador, ¿usted ve tan claro el dilema así, entre patria y no patria? Sí. Pensando en las elecciones del 7 de octubre y en el rol del presidente Chávez. Absolutamente. Patria es dignidad, patria es soberanía, patria es el futuro, patria es la justicia, la inclusión. ¿Cómo describiría el proyecto opositor desde su perspectiva como historiador? Yo creo que el proyecto que está detrás es el proyecto desnacional. Es donde no está la patria, es donde el país se diluye y se piensa solamente en la sujeción a los imperios. Allí no es posible hacer nacer esta patria que nosotros defendemos, porque no hay independencia. Por eso el presidente ha insistido tanto en el valor de la independencia como el valor supremo. Todo lo demás es posible si la independencia la sostenemos. Eso es un ideal bolivariano. ¿Piensa que la gente lo entiende así? ¿La mayoría de la población ve claramente planteado ese dilema entre Yo creo que la inmensa mayoría ha comprendido, entiende y comparte ese mensaje. Pero no solo lo comparte intelectualmente, sino lo comienza a vivir, a sentir, que es el sentimiento, ¿verdad?, de cuando haces de la patria también un sentimiento. Ministro, tenemos que hacer una pausa y como vamos a abordar en el próximo segmento, vamos a hacerla en este momento para abordar en el próximo segmento con la profesora Carmen Borges y el profesor Julio Escalona, la reunión de la red de intelectuales con respecto a la cumbre Río +20, un tema tan trascendental como el que conversaba el ministro con respecto a la independencia o la no independencia, un proyecto de sojuzgamiento nacional. Vamos a dejarlas y dejarlos con el contragolpe del pueblo. En minutos regresamos con más de su contragolpe. José Thatcher, abogado 36408. Me represento como padre de un niño de 7 años, del cual tengo una sentencia de régimen de visita dictada por los tribunales del OMNA de Caracas y la sentencia la tengo aquí, que es del 2 de julio del 2009 y no se cumple. Se solicitó la ejecución forzosa, la cual se acordó el 26 de noviembre del 2010. Tampoco se cumple la ejecución forzosa. Y el 26 de julio del 2011 acudí a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quienes revocaron las actuaciones de los tribunales del OMNA y acordaron
admitir el amparo y la misma sala hizo un regaño público a los tribunales de Lomna. Simplemente se inhiben y el expediente está pasando de manos de un juez a otro juez a otro juez. Para resolver las inhibiciones pasan meses y meses y meses. Y hoy tengo yo más de 240 días que no veo a mi hijo de 7 años de edad. Mi llamado es, por favor, aligerar este caso, que el daño que se le causa a un niño separado de su padre, más con esa edad de 7 años, es demasiado grande. Entonces necesito que se restituyan inmediatamente los derechos. Guillermo Leal, de Carabobo, vengo de Carabobo, vengo a denunciar a Farmatodo. Duré 7 años trabajando ahí y no me han dado ni prestaciones, ni utilidades, ni vacaciones, ni cetatique, ni bonos nocturnos. ¿Qué le indican ellos? Bueno, que no soy trabajador de ellos, que no pertenezco a esa empresa. Fui al Ministerio de Trabajo, hice mis plantaciones y entonces el abogado dice que yo lo trabajo para ellos. Me mandaron pasaron el caso a tribunales y bueno, y estoy esperando. ¿Pero usted recibía beneficios laborales de parte de Farmatodo? En ningún momento, solamente es el sueldo porque ellos me lo depositaban en una cuenta nómina. Esos eran todos los beneficios que tenía, el sueldo mío nada más. Okay. ¿Y a quién hace llamado para que se aboque a tu situación? A mi presidente, el comandante Hugo Chávez Frías, o a la ministra de Trabajo que se aboque a mi caso. A ver si podemos resolver esto. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, con Pedro Calzadilla, Carmen Borges y Julio Escalona. El ministro Calzadilla quería leer los nombres de algunas de las personas que participaron ayer en la instalación del Polo Patriótico de Intelectuales y Artistas. Algunos premios nacionales que estuvieron presentes, premios nacionales de cultura. Iraida Vargas, Mario Zanoja, Ender Cepeda, Carlos Prada, Luis Brito García, Gustavo Pereira, Carlos Noguera, Joaquín Cortés, Asdrúbal Meléndez, Román Chalbó, Luis Alberto Crespo, Humberto Orsine, Nicolás Curiel, Juvenal Ravelo, Pedro Reyes Millán, Alirio Rama, otros, Gloria Martín, Diego Silva, Dilia Castillo, Laura Untillano, Rafael Montaño, Juan Carlos Núñez, Antonio Machuca, Federico Ruiz Tirado, Manuel Quintana Castillo, Carlos Aspurua, Hugo Blanco, Rodolfo Santana, Evio Di Marzo, Sandra Rodríguez, Alirio Rama, Eladio Tarife, Lilia Vera, Vidal Colmenares, Cecilia Tot, y me paro aquí porque son montones, son muchísimos. ¿Cuándo es el próximo encuentro? Ha arrancado el proceso de discusión de este documento que leyó el poeta Pereira. Se van a recoger firmas de respaldo y vamos en un par de meses nos vamos a reunir para anunciar el fin de ese proceso intenso de discusión, de reafirmación. Se van a recoger firmas. Se van a recoger firmas, correcto, a escala nacional, y será hecho público este documento en el plazo de aproximadamente 2 meses. Así que tenemos trabajo, tenemos tareas. Pasamos a Río Más 20. Ahora sí, profesora y profesor. Comenzó el encuentro en Caracas de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad con el foco, el acento puesto en la cumbre Río Más 20. ¿Cuál es el temor de las personas que integran la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad con respecto a la cumbre? Bueno, lo primero, poner ese tema en la palestra pública. Es decir, aquí hay un reto muy grande, aquí hay un desafío muy grande que a mi juicio no está siendo tomado en toda su dimensión. ¿Por qué piensa eso? Para mí hay 2 amenazas muy grandes sobre la humanidad que ponen realmente en peligro la especie humana. De una estamos más conscientes que de la otra. Todo el mundo piensa que pudiera ponerse una catástrofe global si se da, por ejemplo, una guerra nuclear. Pero poca gente piensa que el mismo riesgo de extinción de la especie, no solamente de la humana, de toda vida sobre el planeta, también depende de la crisis ecológica, de la crisis climática, de la destrucción acelerada, cada vez más acelerada de la naturaleza por ese modo de producción capitalista
que ya prácticamente ha desbordado sus límites máximos, que su capacidad de destrucción sobrepasa con creces la capacidad que ya tiene la naturaleza de reponerse. Y eso en un plazo no muy largo, no dentro de 400 años, dentro de 50 años ya podría hacerse completamente irreversible esa destrucción del planeta. Y eso hay que discutirlo, y eso hay que ponerlo allí, y que la población del mundo esté alerta ante ese grave riesgo. Porque creo también que solo una opinión pública global fuerte es que podría detener o por lo menos ralentizar ese proceso de destrucción de la naturaleza. Entonces, creo que defendemos la vida, defendemos el planeta, y tenemos que hacerlo con toda la fuerza, así como podemos denunciar cualquier otra amenaza. Y ese es el tema que lo planteamos ahorita, porque además esta cumbre que se va a hacer, el Río más 20 años después de aquella primera cumbre en Río, está siendo silenciada por los medios también. Es decir, como no queriendo que la opinión pública se dé cuenta de lo que tienen preparado para esa cumbre Río más 20. ¿Qué tienen preparado? Está que se está silenciando? Lo que podemos llamar como el nuevo espejismo, el nuevo edulcoramiento así de las trampas que siempre los grandes centros de poder mundial preparan para terminar de afincar su dominio. Ahora tienen un tema de moda, la economía verde, que se trata de presentar como una cosa neutra, como una cosa aséptica, como una cosa que no tiene tintes ideológicos, y que trata como de llamar la atención hacia la utilización de recursos de la naturaleza, pero en función como del bienestar de la humanidad. Lo que ocultan es que lo que realmente quieren es mercantilizar la naturaleza. ¿Qué significa mercantilizar la naturaleza? Le preguntamos al profesor Escalón. Bueno, ¿Cómo perciben ustedes esa mercantilizar mercantilización? Es transformar todo en mercancía. Ese es un proceso que viene dándose desde hace mucho tiempo. De hecho, desde el origen del capitalismo, encontramos con que hay un cambio muy importante en la relación de los seres humanos con la naturaleza. Las civilizaciones anteriores al capitalismo o no capitalistas consideraban a la naturaleza como fuente de la vida y la vida misma. Y por eso el carácter sagrado que generalmente se le asigna a los ríos, a los lagos, a los mares. Con el advenimiento del capital, esto se cambia radicalmente. Y entonces la naturaleza comienza a ser vista simplemente como una fuente de recursos. Y comienza ese término recursos naturales para referirse a la naturaleza. Y cada vez que decimos recursos naturales, estamos reproduciendo una idea que es del capital, que es ver a la naturaleza como una fuente de generación de ganancias. ¿Qué quieren llevar las potencias a la cumbre de Río, que puede ser peligroso para países como Venezuela? Bueno, este proceso de mercantilización que señaló Carmen, que es el capitalismo mismo. Pero el capital ha ido desarrollándose a través siempre de nuevas fronteras. Se van agotando los modelos de acumulación y entonces se van creando nuevas fronteras. La nueva frontera es precisamente aquella naturaleza que ha ido como quedando fuera de las relaciones capitalistas. Por ejemplo, los fondos del mar. Los fondos del mar están considerados por la Convención sobre Derechos del Mar como patrimonio de la humanidad. Entonces, ellos ya tienen la tecnología necesaria para explotar los fondos marinos. ¿Eso está en la agenda de la cumbre? Está en la agenda de la cumbre y es parte del debate que se hace ahorita en Naciones Unidas. Porque ahí ellos, en el tema del fondo del mar, no les gusta esto que sea patrimonio común de la humanidad. Y entonces están tratando de crear algunos acuerdos, resoluciones para saltarse eso. Pero fíjate que en relación con la Amazonia, o la Amazonía, ahí ellos sí les parece que eso debería ser la Amazonía declarada como patrimonio común de la humanidad. Claro, porque la Amazonía existe y pertenece a varios estados soberanos. Y una otra discusión que hay ahorita en Naciones Unidas, y en la cual la posición de Venezuela es muy clara, es que hasta ahora los estados soberanos han tenido derechos soberanos
sobre la naturaleza que está en su territorio. Ahora ellos quieren que esto se modifique y que esa naturaleza toda, en este caso, sea patrimonio común. Porque en este caso, el patrimonio común es decir, entonces no, eso es nuestro. Ahora, hay algo sobre lo cual alertaba la profesora Borges y nos permite conectar con las encuestas que hizo el equipo de Venezolana de Televisión. Sabemos que es algo muy modesto, pero queríamos preguntarle a algunas personas si están en conocimiento de la cumbre Río +20, la cumbre que se va a llevar a cabo el próximo mes de junio en Río de Janeiro, en Brasil. Veamos las respuestas. Defender todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de, la depredación que hay en la selva amazónica. Tenemos la contaminación de las diferentes lagunas, el lago de Maracaibo, como el lago de Valencia, y así, muchas contaminaciones que hay, así como lo hay aquí en Venezuela, me imagino que lo hay a nivel de todo el mundo. La capa de ozono, luchar por eso, porque todos esos gases tóxicos, tratar de minimizarlos un poco más, porque esta es la única tierra que tenemos y si la destruimos, nos vamos con ella, se nos va a acabar todo. Debería ser una posición. Bien, como les comentábamos, son algunas opiniones recogidas por el equipo de Venezolana de Televisión en la calle. En todo caso, lo que queríamos era hacernos eco de lo que preocupaba la profesora Borges y también el profesor Julio Escalona con respecto a que hay poco conocimiento acerca de la agenda de esta cumbre Río +20 y de las consecuencias que va a tener para Venezuela. Allí le preguntamos también a la profesora Borges qué impacto puede tener lo que allí se decida para Venezuela, para América Latina. Bueno, el impacto va a depender de la posición también que nosotros asumamos, ¿no? A algunos países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, están más claros que otros en cuanto a los riesgos que se estén corriendo, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes claro el concepto de la soberanía y que la soberanía se ejerce sobre todo lo que está en tu territorio, debajo de tu territorio y encima de tu territorio, es decir, aire, tierra, subsuelo, etcétera, y estás dispuesto a defender eso y a defenderlo no solo como patrimonio de la nación, de los que habitamos, sino también patrimonio de la humanidad. ¿Quién debe tener conciencia de eso, profesora? ¿La población, las venezolanas y los venezolanos, el gobierno nacional? Gobierno y población, porque nada puede tampoco hacer el gobierno si no tiene también una población que esté allí también alerta y que todos estemos en conciencia del riesgo que corremos y de lo que tenemos que defender. Nosotros no podemos permitir, por ejemplo, como hay unas propuestas que vienen de estos países poderosos, digamos, imperiales, que quieren utilizar una cosa que llama, por ejemplo, los bonos de carbono, que como ellos contaminan tanto y hay países que contaminan poco, comprar el derecho de contaminación, vamos a llamarlo así, de estos países con poco desarrollo industrial, para entonces ellos poder seguir explotando en su territorio y producir más contaminación de la que ya están. Venezuela es un país productor de petróleo y ese es uno de los temas sobre los cuales siempre hay una crítica en el escenario internacional. A pesar de que somos una nación petrolera, tenemos cómo defender la posición de defensa del planeta. Bueno, Venezuela ha venido desarrollando en torno al tema petrolero una serie de incluso hay leyes y reglamentos elaborados. Ahora, a lo que yo quiero referirme... o sea, una cosa no quita la otra, es lo que entendemos de su respuesta. Sí, no, lo que pasa es que muchas de esas reglamentaciones son violadas, no solo por incluso el propio Estado, sino por entes privados. Es decir, no existe en Venezuela una conciencia ambiental y una política permanente, diaria, de defensa del ambiente, que es defensa del planeta, defensa de la naturaleza, porque el problema más importante, el conflicto más importante que tiene hoy día el mundo, es el conflicto por la real posibilidad de que el planeta sea destruido. Y eso lo decimos, pero no tenemos conciencia de que eso se resuelve día a día. Todos los días estamos resolviendo ese gran conflicto. ¿Qué plantea la red de intelectuales pensando en ese encuentro de hoy que concluye mañana para la cumbre?
¿Hay planteamientos para el gobierno venezolano, hay planteamientos para los gobiernos latinoamericanos? Sí, bueno, es nuestra intención de ir construyendo colectivamente, los que estamos reunidos ahí en ese foro, lo estamos haciendo en la sala José Félix Rivas, entrada libre, todavía mañana se puede asistir allí. Hoy fue intercambio de ideas, propuestas, etcétera, y mañana en la tarde vamos a tratar de sacar unas conclusiones. Nosotros esperamos que esas propuestas, que esas conclusiones a las que lleguemos, ofrecerlas, compartirlas, tanto entregándolas, pues, por ejemplo, a nuestra Cancillería, como un aporte de ese colectivo, a la visión que se tiene sobre Río +20 o a la postura que se pueda llevar allí, también difundirla, también llevarla a la cumbre de los pueblos que se da en Río, de manera, comienza unos días antes que la cumbre de los presidentes, y que sea como un aporte también del pueblo venezolano ante esa cumbre. Va a ser sin duda, por lo menos, una voz de alerta y una expresión de la conciencia que estamos nosotros tratando de contribuir a que se cree con fuerza sobre esos riesgos, como dice el profesor Escalona, a lo que estamos sometidos. Pues no se trata no es una cosa de moda, no es tampoco que no, porque soy ambientalista, y no se trata de sembrar solo matica, no, o sea, no es eso. Es que es un riesgo cierto. Eso lo ha venido alertando el comandante Fidel de manera muy sostenida. Y una de las cosas, y nos debatimos en una contradicción entre que es la capacidad que tiene la especie humana para crear cosas y su incapacidad para gobernarse. Si estamos casi que llegando al punto de no retorno. Y una vez que crucemos esa frontera, que crucemos esos límites, va a ser muy difícil, por no decir que imposible, recuperar lo otro. En ese punto de no retorno, le preguntamos al profesor Escalona también, ¿qué tanto puede, en su opinión, en opinión de quienes integran la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, negociar? O sea, ¿cuáles son los límites de esas negociaciones que usted lo sabe bien, se desarrollan en el ámbito internacional? Mira, el problema es que los países del norte se retiraron de una posición negociadora ya hace un tiempo. Desde el momento en el que el argumento principal de la cúpula que gobierna el mundo, del lado del capital, es la guerra, y eso es lo que estamos observando en el mundo, entonces no hay una posición negociadora. Por ejemplo, está establecido en la legislación internacional, acordada por Naciones Unidas, por muchas razones que ahora no hay tiempo de desarrollar, que es obligatorio para los países desarrollados hacer transferencia de tecnología y de recursos financieros. Bueno, en Naciones Unidas ellos han dicho claramente que no va a haber transferencia de recursos financieros ni de tecnología. Y los recursos financieros que se podrían recoger van a ser recogidos de la sociedad, que ni los bancos ni los gobiernos van a dar $1. Eso ha sido dicho así claramente, ¿no? Le insistimos, ¿qué puede aceptar y qué no debe, en su opinión, aceptar Venezuela? Bueno, por supuesto que Venezuela no puede aceptar el tema de la soberanía. Yo voy a decir porque es como nos entendemos, sobre los recursos naturales, eso es irrenunciable. El tema de la mercantilización de la naturaleza, eso es inaceptable. Entonces, esas son por lo menos dos cosas en este muy breve espacio que son claves. Y otra cosa muy importante es que no se puede permitir, ¿no?, que los ecosistemas se han convertido en un negocio y que se siga destruyendo permanentemente a la naturaleza y no pasa nada. Mira, hay una cosa que es muy clara. Es mucho más costoso no hacer nada que hacer. Obviamente que esto exige una reconversión, una reestructuración productiva y eso implica costos. Ahora, el problema es que, por ejemplo, el cambio climático ha implicado la multiplicación